Mentira. Hemos estado hablando del plan original de Dios, el plan que estableció en el huerto del Edén. Es el plan A, el plan ideal, el plan al cual Dios quiere que nosotros regresemos. No quiere que nosotros sigamos un plan B, un plan como lo entiende el mundo hoy, como lo define la cultura, sino un plan de acuerdo a lo que Dios estableció en el libro de Génesis, los capítulos 1 hasta el capítulo 3. Uno de esos cambios de los cuales nosotros hablamos es el cambio del día de reposo del sábado al domingo. Un cambio que no autoriza la Sagrada Escritura, un cambio que Dios nunca realizó. Vamos a hablar más sobre eso en nuestro tema de hoy, pero vamos a tener una oración primero. Padre, pedimos la compañía de tu Santo Espíritu al abrir tu palabra. Que no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar leyendo un versículo que encontramos en Daniel, el capítulo 7 y el versículo 25. Habla de un cuerno pequeño. Más adelante vamos a definir quién es el cuerno pequeño, pero por ahora quiero que noten que el cuerno pequeño hace algo. Dice ese versículo, Daniel 7 y el versículo 25, sobre algo que iba a hacer este cuerno pequeño. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará, ahora escuchen la parte clave, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Habla de un cuerno pequeño que piensa que puede cambiar la ley de Dios. Quiero que noten que no dice que el cuerno pequeño trata de abolir la ley de Dios. No, dice que el cuerno pequeño iba a pensar cambiar en algún sentido la santa ley de Dios, es decir, los 10 mandamientos que Dios habló en el monte Sinaí y que escribió con su propio dedo. Para entender este asunto del cambio que hizo el cuerno pequeño, que vamos a encontrar que es el cambio del día de reposo del sábado al domingo sin autorización de Dios, tenemos que regresar al relato de la creación. Así que les invito a regresar conmigo a un texto que leímos antes, Génesis 1 y los versículos 1 y 2. Aquí se describe el planeta inmediatamente antes que Dios comenzara el proceso de la creación de 7 días. Vamos a notar en nuestro estudio que el planeta tenía 4 problemas antes de la semana de la creación. Vamos a conseguir esos problemas en los próximos minutos. Dice en Génesis 1, 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero que noten aquí 3 de los problemas. En primer lugar, tenemos el problema de que la tierra estaba desordenada. En segundo lugar, la tierra estaba vacía. En tercer lugar, el planeta estaba oscuro en tinieblas. Y al leer los versículos subsiguientes del capítulo 1, vemos que el planeta no tenía vida. Así que la tierra desordenada, vacía, en tinieblas y sin vida. Ahora, un léxico define lo que significa la palabra desordenada. Quiero leer esa definición. La palabra desordenada representa el caos, la confusión y el desorden. Todas las cosas que se oponen al orden y la dirección que Dios ha demostrado. Es decir, es un planeta en un estado no organizado, en un estado desordenado, que no tiene luz, que está vacía el planeta y no puede sostener la vida. ¿Qué significa la palabra vacía?
La palabra vacía se define en este mismo diccionario de la siguiente manera. La palabra vacía representa el estado de la materia después de que Dios la haya creado, pero antes de haberla formado para ser habitada. Es decir, que la palabra vacía significa que cómo era la materia después que Dios había creado la materia, pero antes de que Dios hubiera puesto esa materia en orden. Ahora, algunas personas preguntan, si el planeta estaba aquí antes que Dios comenzara su ciclo de creación de 7 días. Dicen, ¿será que el planeta estuvo aquí mucho tiempo antes de la semana de la creación? ¿O será que Dios creó el planeta e inmediatamente comenzó los 7 días de la creación? Éxodo 20:11 nos da la impresión de que Dios hizo el planeta y luego inmediatamente hizo la obra de los 7 días de la creación. Dice en Éxodo 20 y el versículo 11 lo siguiente: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Noten que este versículo nos dice que Jehová hizo los cielos y la tierra en 6 días. Y luego viene el 7º día, sábado. Es decir, da la impresión de que los cielos y la tierra que se mencionan en Génesis 1 y el versículo 1 fueron creados en la misma semana de la creación. Es decir, el planeta fue creado y luego entonces Dios inmediatamente comenzó el proceso de la creación. Ahora vamos a repasar lo que Dios creó cada día de la creación. Vamos a notar qué creó. Yo sé que la mayoría de los que están viendo este programa ya saben lo que Dios creó los 7 días, pero vamos a repasarlo porque puede haber personas que desconocen el relato de la creación. En primer lugar, Dios creó la luz y comenzó el ciclo de día y noche. El día número 2 creó la atmósfera. El tercer día creó la tierra seca y llenó la tierra de vegetación. El cuarto día colocó Dios en sus lugares el sol, la luna y las estrellas. El quinto día Dios llenó las aguas de animales marinos y los aires de aves y de pájaros. El sexto día Dios hizo los animales terrestres, también creó al hombre y a la mujer, al varón y la hembra. Y luego el 7º día, Dios creó el sábado. Dios hizo el sábado para el hombre. Todo lo que hizo Dios en la semana de la creación lo hizo para el hombre. Dios es el dueño, pero Dios le dio al hombre todo lo que él hizo para que lo disfrutara al máximo. Ahora surge una pregunta muy importante y es, ¿quién fue el creador? ¿Quién fue el creador? Bueno, yo sé que muchas personas dicen, bueno, esa es una pregunta fácil de responder porque la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero tenemos que entender que esto es algo más complejo porque Dios se compone de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que preguntamos, ¿cuál de los 3 tomó la función activa en la semana de la creación? Bueno, vamos a encontrar en varios versículos que leí en un tema anterior, pero para el contexto vamos a leer de nuevo. Vamos a encontrar que el Padre fue el arquitecto de la creación, fue el que diseñó el plan en su mente infinita. Y luego Jesús, quien es la palabra de Dios, implementó o actuó, habló a la existencia lo que el Padre había elaborado en su plan eterno. Vamos a notar Génesis 1 y el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los 3 elementos principales que aparecen en Génesis 1:1 reaparecen en Juan 1 y el versículo 1 al 3.
Los tres elementos son: en el principio, Dios y creó. Vamos a leer esos versículos en Juan 1 y los versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, hay varios puntos claves en estos versículos de Juan 1, 1 al 3. En el principio se dice que el Verbo ya era Dios. Y dice que todas las cosas fueron creadas por el Verbo. Algunas versiones dicen la palabra en vez de la palabra verbo. Tenemos los mismos tres elementos de Génesis 1:1. Pero está hablando en Juan 1:1 al 3 del Verbo, quien es Jesús. Porque en Juan 1:14 dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, Jesús es la palabra de Dios. El Padre piensa el plan, diseña el plan, y luego entonces la palabra o el Verbo habla las cosas a la existencia y las organiza. Por esa razón es que en el Salmo 33, el versículo 6 y el versículo 9 nos dice lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y la palabra de Jehová es Cristo Jesús. Es decir, el Señor Jesucristo fue el que habló por su palabra las cosas que el Padre diseñó a la existencia. Noten el versículo 9 del Salmo 33. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Es decir, el Creador fue Cristo Jesús. El Padre diseñó el plan, pero el Hijo implementó el plan, hizo el trabajo en la semana de la creación. Por eso es muy interesante una cita del Espíritu y Profecía. Se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1131. Dice así: como la palabra es para el pensamiento. Imagínense, primero pensamos, luego hablamos. Como es la palabra para el pensamiento, así es Cristo para con el Padre invisible. Él es la manifestación del Padre y es llamado el Verbo de Dios. Así que el Padre piensa y el Hijo implementa lo que el Padre pensó, el plan que el Padre elaboró. Génesis 1:26, nos dice que dos personas por lo menos estuvieron involucradas en la semana de la creación. Génesis 1:26 está hablando de la creación del hombre. Y quiero que notemos que hay dos personas aquí. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjense entonces, hagamos nuestra imagen, nuestra semejanza. Hay dos personas involucradas aquí. La pregunta clave es: ¿quiénes son estas dos personas? En el libro Primeros Escritos, página 145, tenemos una respuesta a esta pregunta, una respuesta clara. Dice allí: Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, aquí está el Padre hablando al Hijo, cuando Dios dijo a su Hijo:
hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Ahora, ¿recuerdan Juan 1 y el versículo 1 al 3? Donde nos dice que todas las cosas fueron creadas o hechas por el Verbo. Es decir, el Padre, nuevamente repito, elaboró el plan y el Señor Jesucristo implementó el plan en la acción. Ahora, en Juan 1 y versículo 1 al 3 hay una preposición muy importante. La preposición por medio de. En el versículo 3 dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Es decir, todo fue hecho por medio de Jesús. Las cosas existen porque vienen del Padre por medio del Hijo. Vamos a leer algunos versículos más a donde se usa esta preposición dia por medio de. Es uno que está haciendo la obra por medio de otro instrumento. 1 Corintios 8 y el versículo 6. Para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Qué interesante este versículo del apóstol San Pablo. Nos está diciendo que por medio de Él son todas las cosas y por medio de Él somos inclusive nosotros. Es decir, todas las cosas proceden del Padre por medio del Hijo. Notemos también Hebreos 1 y el versículo 1 y 2, a donde nuevamente repite que la creación es del Padre por medio del Hijo. Dice allí en Hebreos 1, 1 y 2, Dios, está hablando del Padre, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjense que el Padre nos habla por el Hijo. Y luego dice, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Así que el Padre hizo el universo por medio del Hijo y dice este pasaje que el Hijo es la palabra del Padre, porque nos dice claramente aquí que el Padre nos ha hablado por el Hijo. Vamos ahora a Colosenses 1, 15 al 17, donde se repite la misma idea de que el Padre creó por medio del Hijo, pero el que hizo el trabajo en la semana de la creación fue el Hijo, implementando el diseño que hizo el Padre. Colosenses 1, 15 al 17 dice, Él es, está hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, ahora viene la preposición, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, todo se mantiene funcionando en el Señor Jesucristo. Elena White compartió una cita a donde ella corrobora que la creación fue por el Padre a través de su Hijo. Y debo decir también que esta cita nos dice que Jesús no solamente hizo la obra en esta tierra, sino que Jesús también creó a todos los seres celestiales. Vamos a leer del libro Patriarcas y Profetas, página 14. Patriarcas y Profetas, página 14. Dice así, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo.
Qué interesante. Jesús creó todas las huestes del cielo por voluntad del Padre. Sigue diciendo, y a Él, a Jesús, así como a Dios, es decir, como el Padre, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría Jesús poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines, es decir, los fines del Padre de beneficencia y amor. Ahora queremos preguntarnos, ¿qué sucedió el primer día de la creación? Bueno, la Biblia dice que el primer día de la creación, Dios, el Señor Jesucristo, creó, no dice creó en realidad, pero dijo que la luz fuera, llamó a la luz a la existencia. Vamos a leer Génesis, el capítulo 1 y los versículos 3 al 5 y vamos a notar los detalles. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Ahora escuchen bien. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Esto está pasando el primer día. Separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Fíjese que llamó la luz día y las tinieblas noche el primer día. Y luego dice, y fue la tarde y la mañana un día. Así que el primer día tuvo tarde y mañana. Ahora vamos a formular entonces unas preguntas importantes en cuanto a este pasaje para recalcar lo que ocurrió el primer día. ¿En qué día separó Dios la luz de las tinieblas? ¿Separó la luz de las tinieblas el cuarto día o el primer día? Ya leímos que separó la luz de las tinieblas el primer día. Segunda pregunta, ¿en qué día llamó Dios llamó Dios la luz día y llamó las tinieblas noche? Lo acabamos de leer. El primer día Dios llamó la luz día y a las tinieblas llamó noche. Ahora surge la pregunta, ¿cuál fue la fuente de luz el primer día cuando Dios separó la luz de las tinieblas? Algunos dicen que fue la gloria de Dios que iluminó, porque supuestamente el sol no llegó a existir sino hasta el cuarto día. Pero tenemos que mirar cuidadosamente esto. ¿Qué es lo que separa la luz de las tinieblas en este planeta hoy? Ustedes saben que es el levantamiento y el ocultar del sol. Es lo que causa la luz y las tinieblas. Noten también que cada día de la semana de la creación, incluyendo el primer día, tiene un adjetivo numeral. Día primero, día segundo, día tercero, etc. ¿Hay alguna razón para creer que el primer día no fue igual que todos los demás días? Tiene un número numeral, un adjetivo numeral, como todos los días. Ahora surge la pregunta, ¿cómo podían existir la luz y las tinieblas los primeros 3 días si el sol no fue creado sino hasta el cuarto día? Una pregunta muy importante. Y finalmente, otra pregunta, ¿cómo podrían los primeros 3 días tener una tarde y una mañana si el sol no salía ni se ponía sino hasta el cuarto día? Parece haber una discrepancia entre lo que ocurrió el primer día y lo ocurrió el cuarto día. Ahora, esto se resuelve de una forma muy sencilla. Vamos a examinar lo que significa la palabra noche en la Biblia, o la palabra tarde cuando se oculta el sol. Tiene que ver la palabra tarde con el sol, porque la tarde viene cuando se oculta el sol. Vamos a leer algunos versículos sobre este punto específicamente. Vamos a leer 2 del Antiguo Testamento y vamos a leer 1 del Nuevo. En Josué 8:29 dice, y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche.
Ahora, ¿cuándo es la noche? Dice, y cuando el sol se puso, la noche es cuando el sol se pone. El sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él una gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Vamos a leer también de Marcos 1 y el versículo 32 al 33. Marcos 1, 32 y 33. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Traían los endemoniados y los enfermos a Jesús cuando llegó la noche, y se define como cuando se puso el sol. Ahora, si la noche comienza cuando se oculta el sol, ¿cuándo comienza la mañana? O el día, la parte clara. Jueces 9 y el versículo 33 dice, y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Noten entonces que la mañana es cuando sale el sol. Vamos ahora a 2 de Samuel 23 y el versículo 4. 2 de Samuel 23 y el versículo 4. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Noten nuevamente que la mañana tiene que ver con el sol y la noche tiene que ver con el ocultar del sol. Así que sabemos claramente, según el testimonio de la Biblia, que la noche comienza cuando se oculta el sol y la mañana comienza cuando se levanta el sol. Ahora, si ese es el caso, entonces, ¿cómo pudo haber tarde y mañana el primer día si el sol no existió sino hasta el cuarto? ¿Cómo podía haber día y noche o mañana y tarde si no existía el sol sino hasta el cuarto día? Quiero leer una cita o un par de citas del Espíritu de Profecía a donde Elena White corrobora lo que dice la Escritura sobre este asunto de los 6 días de la creación y el séptimo día. Dice, Dios habla a la familia humana en lenguaje que ésta puede comprender. Dios no deja el tema tan indefinido que los seres humanos puedan acomodarlo a sus teorías. Cuando el Señor declara, escuchen con cuidado, cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y descansó en el día séptimo, se refiere a días de 24 horas que ha señalado con la salida y la puesta del sol. Testimonios para los Ministros, página 135. Fíjense aquí que ella dice que los 6 días, incluyendo el día séptimo también, eran días de 24 horas y Dios señaló todos esos días con la salida y la puesta del sol. Es decir, los primeros 3 días tuvieron salida y puesta del sol, porque dice los 6 días tuvieron salida y puesta del sol. En otra cita que encontramos en la revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos, 20 de marzo de 1879, Elena White escribió, la primera semana en la que Dios llevó a cabo la obra de la creación en 6 días y descansó en el séptimo día, fue como cualquier otra semana. El gran Dios, en sus días de creación y días de descanso, midió el primer ciclo como una muestra para semanas sucesivas hasta el fin del tiempo. El ciclo semanal de 7 días literales, 6 para el trabajo y el séptimo para el descanso, que ha sido preservado y transmitido a través de la historia bíblica, se originó
en los grandes hechos de los primeros 6 días. La primera semana tuvo 7 días. Cada día se marcó por el ascenso y el descenso del sol. Pero entonces surge la pregunta: ¿cómo es posible que la Biblia dice que Dios creó el sol el 4º día y el pastor Bohr está diciendo que el sol ya existía el primer día? Tenemos que tener cuidado con la terminología que usamos. En Génesis no dice que Dios creó el sol el 4º día. La Biblia dice que Dios hizo el sol el 4º día. Así que tenemos que examinar esa palabra hizo. Ahora, lo primero que necesito trazar con ustedes al analizar este aparente conflicto entre el primer día y el 4º día es que lo que creó Dios, el planeta que Dios creó, lo creó de la nada. Es decir, Dios no tenía materia con que creó el planeta. Dios habló al planeta a la existencia. Quiero leerles una cita en Ministerio de Curación, página 322. Se conoce como la creación ex nihilo, la creación de la nada. En la creación de la tierra, nada debió Dios a la materia preexistente, dice esta cita. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Todas las cosas materiales o espirituales surgieron ante el Señor Jehová cuando Él habló. Y vimos que es Jesús el que habló. Y fueron creadas para su propio designio. Los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, surgieron a la existencia por el aliento de su boca. ¡Qué tremenda cita! Dice que Dios creó algo de nada. Dios creó este planeta, la materia del planeta, sin tener nada de qué crearlo. Sencillamente su palabra creó la materia. Ahora, hay una distinción entre crear la materia y luego modelarla y ponerla en orden. Aquí es que vamos a resolver el problema entre lo que parece ser la creación del sol el primer día y la creación del sol el 4º día. Nuevamente repito, no se usa la palabra crear para el sol el 4º día. Quiero repasar una definición de un léxico, de un diccionario bíblico que leí al comienzo. Dice así: la palabra vacía describe el estado de la materia después de que Dios la había creado. Paremos un momento allí. Es decir, la palabra vacía, hablando del planeta vacío, describe la condición material del planeta después que Dios la creó. Pero ahora escuchen, pero antes de haberla formado para ser habitada. Es decir, crear y formar la tierra para ser habitada son dos cosas distintas. La palabra hebrea, crear, es la palabra bara. Describe algo que solo Dios puede hacer. Dios solamente es el único que puede crear. El hombre no puede crear. La palabra bara en el Antiguo Testamento se usa exclusivamente para algo que hace Dios. El hombre nunca hace bara. El hombre no puede hablar y crear cosas de la nada. El registro del Antiguo Testamento no dice que Dios bará el 4º día, el sol, la luna y las estrellas. No dice que Dios creó el sol, la luna y las estrellas, sino que dice que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Es la palabra asá. Vuelvo a repetir, el hombre no puede bará, pero el hombre sí puede asá. Puede tomar materia que ya existe y puede organizarla o puede darle forma. La palabra asá, por ejemplo, se usa en varias ocasiones. En Génesis 6, 14 al 16,
a donde dice que Noé formó el arca, organizó el arca, tomó madera, tomó otros materiales y con esos materiales formó un arca. No creó el arca, sino que tomó materiales que existían y les dio forma o organizó esos materiales. También se usa para cuando Adán y Eva formaron delantales de hojas. Es decir, ellos no formaron las hojas, ellos no crearon las hojas, ellos sencillamente tomaron las hojas e hicieron delantales, las formaron como delantales, organizaron las hojas para formar un delantal. Ahora, en Génesis 5, 1 y 2 se usan las dos palabras, bara y la palabra asá. Dice allí en Génesis 5, 1 y 2, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. Ahora, ¿en qué sentido vará Dios al hombre? Bueno, sencillamente lo que ocurrió fue que Dios creó la materia de la nada y luego Dios tomó de esa materia y le dio forma a Adán. Es decir, Dios que vará la materia y luego asá el cuerpo de Adán, como dice en Génesis 2:7, dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Es decir, Dios creó la materia y luego con la materia formó a Adán. Así que dice Génesis 5, 1 y 2 de nuevo, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó, vará, Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Esa es la palabra asá, es decir, lo formó. Varón y hembra los creó, porque está creándolos de materia que él hizo con la palabra vará. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Dios creó la materia de la nada y luego, según Génesis 2:7, formó al hombre con la materia que él había creado. Dios creó el polvo de la tierra de la nada y luego lo tomó para formar el cuerpo del hombre. Según Isaías, el capítulo 64 y el versículo 8, Dios como alfarero metafóricamente formó o le dio forma al pueblo de Israel como si fuera barro. Génesis 3:7, repito, habla de Adán y Eva que crearon o formaron mejor delantales de las hojas que ya Dios había creado. Ahora estamos listos para entender qué fue lo que ocurrió el cuarto día de la creación. Vamos a leer Génesis 1 y el versículo 14 al 19. Génesis 1, 14 al 19. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. Aquí hay un problema. Ya vimos que el primer día Dios separó el día de la noche. Interesante. Para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Pero ya el primer día se había alumbrado la tierra. Sigue en el versículo 16, palabra clave. E hizo, la palabra asá, no significa que Dios creó el sol, la luna y las estrellas al cuarto día, sino que Dios puso nuestro sistema planetario en orden, en otras palabras. Dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo, ahí está también la palabra asá, hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche. Ustedes recuerdan muy bien que Dios denominó la luz día y las tinieblas noche el primer día, pero aquí dice
que el sol y la luna son para enseñorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, que ya vimos que Dios hizo el primer día. Y luego dice en el versículo 19, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Fíjense que el cuarto día también tuvo mañana y tuvo tarde. En otras palabras, lo que ocurrió el cuarto día parece ser una duplicación de lo que Dios hizo el primer día. Dios creó el sol y la luna para dar luz a la tierra. El sol y la luna debían separar la luz de las tinieblas. Dios creó el sol y la luna para dividir entre el día y la noche. El cuarto día tuvo tarde y mañana. Todas estas cosas se dicen del primer día y del cuarto día. Pero en realidad no hay ninguna contradicción. El cuarto día Dios tomó el sol, la luna, preexistentes, y sincronizó u ordenó nuestro sistema solar para signos, estaciones, días y años. El registro bíblico nos dice que Jesús terminó su obra el sexto día y luego descansó en el día de reposo, en el sábado, de su obra que había hecho en la creación, y luego bendijo y santificó el día. Vamos a leer Génesis, el capítulo 1 y los versículos 31 hasta el capítulo 2 y el versículo 2. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora, la palabra clave que quiero que notemos en estos versículos es que Dios terminó su obra el sexto día. Lo dice claramente el versículo 31. Dios terminó su obra, versículo 31, y el capítulo 2 y el versículo 1. Dios terminó su obra de creación el sexto día, y luego el séptimo día reposó o descansó de su obra de creación. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién fue el creador? Ya vimos al principio de nuestro estudio que el creador no fue ni más ni menos que Cristo Jesús. Así que Jesús trabajó 6 y el séptimo día reposó o cesó de su obra de creación. Ahora hablemos un poco sobre el sábado y la redención. Vamos a Juan, el capítulo 4 y el versículo 34. Juan 4 y el versículo 34. Aquí está hablando Jesús y dice lo siguiente. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Padre había mandado a Jesús para hacer una obra en esta tierra. Y Jesús dice, yo he venido para acabar la obra que me dio mi Padre. Ahora, ¿cuál fue la obra que le dio el Padre para redimir o recrear a la raza humana? La obra que el Padre le dio, el trabajo que el Padre le dio, fue hacer dos cosas primordialmente. Vivir una vida absolutamente perfecta para tejer un manto de justicia que pudiera darle a todos los que reclaman por fe, arrepentimiento y confesión ese manto, para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Y luego, en segundo lugar, para pagar la deuda que nosotros tenemos cargando con nuestros pecados y sufriendo el castigo que nos pertenece a nosotros. Jesús vino para vivir una vida perfecta y para morir por el pecado. Son las dos funciones principales de Jesús en su venida a esta tierra. Jesús dice, yo vine para desempeñar la obra de mi Padre y para acabar su obra. Juan 17 y el versículo 4
nos dice que ya al final de su vida, cuando estaba en camino al Getsemaní, en esa famosa oración de Juan 17, el Señor Jesucristo le dice a su Padre que ya terminó su obra. Noten Juan 17 y el versículo 4. Jesús está hablando a su Padre y dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Así que Jesús dice: yo he venido para acabar la obra de mi Padre. Y al final de su vida, inmediatamente antes de su muerte, el Señor Jesucristo dice: he acabado la obra que me diste. En realidad, el griego dice: estoy por acabar la obra que tú me has dado. Y luego todos sabemos lo que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. En Juan 19 y el versículo 30, cuando Jesús estaba a punto de expirar, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es decir, terminé. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En el deseado de todas las gentes, página 773, Elena White comenta sobre lo que dijo Jesús en la cruz: consumado es. Dice así la cita: cuando sobre la cruz exclamó: consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido plenamente, o había sido llevado plenamente a cabo. Ahora, esto es interesante. El Señor Jesucristo acabó su obra de creación, ¿qué día de la semana? El sexto día, lo que los cristianos llaman Viernes Santo. Jesús murió a las 3 de la tarde, según varios textos en los cuales no vamos a entrar ahora. Pero Jesús murió a las 3 de la tarde, pero hubo que hacer varias cosas con él antes que pudiera reposar en el sepulcro. En primer lugar, José de Arimatea tuvo que ir a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. En segundo lugar, tuvieron que bajar a Jesús de la cruz. Tuvieron que limpiar el cuerpo de Jesús. Tuvieron que envolver su cuerpo en lino. Tuvieron que transportarlo al lugar de sepultura. Tuvieron que los soldados poner la piedra delante del sepulcro. Los soldados luego tuvieron que rodear o poner en la entrada del sepulcro la gran piedra. Y luego los que lo enterraron tuvieron rápidamente que irse a la casa porque estaba por comenzar el sábado. Ese proceso que mencioné después de la muerte de Cristo hubiera tomado un tiempo significativo. La Biblia nos dice que los que enterraron a Jesús se apresuraron a hacerlo, se apresuraron a cumplir todos estos pasos porque ellos sabían que debían estar en casa para guardar el santo día sábado. Quiero que leamos Lucas el capítulo 23 y el versículo 54 hasta el versículo 56, a donde dice qué fue lo que hicieron aquellos seguidores de Jesús que lo llevaron al lugar de la sepultura. Dice en Lucas 23, 54, era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Noten que todavía no había comenzado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos, y ahora escuchen bien, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Qué fue lo que hicieron? Descansaron el sábado conforme al mandamiento. Ahora, quiero que noten la secuencia aquí. El Señor Jesucristo obró nuestro trabajo de redención durante su ministerio. El sexto día de la semana, dice en la cruz, terminé. Luego, el Señor Jesucristo
es sepultado, es colocado en el sepulcro, y entonces el Señor Jesucristo reposa en el sepulcro de su obra de redención el séptimo día de la semana, el Santo Sábado. Es decir, Jesús hizo lo mismo en la redención que había hecho en la creación. En la creación trabajó 6 días, el sexto día terminó su obra de creación y luego entonces reposó o cesó el séptimo día. En la redención, Jesús terminó su obra de redención el sexto día y luego reposó todo el día sábado en el sepulcro de su obra de redención. Ahora, alguno podría decir, pero pastor, ese sábado fue un sábado triste. Fíjense, Jesús estaba reposando en el sepulcro y sus seguidores, como leímos en Lucas el capítulo 23, estaban reposando en sus casas fuera del sepulcro. Pero ¿cómo fue ese día de reposo de los seguidores de Jesús? No cabe duda que estaban tristes, no podían dormir, porque su querido maestro estaba muerto. Pero no fue el plan de Dios de que ese sábado fuera triste. Porque Jesús le había dicho a ellos repetidas veces que él iba a ir a Jerusalén, él iba a sufrir, él iba a morir e iba a resucitar el tercer día de la semana. Jesús les había dicho repetidas veces eso. ¿Qué hubiera sucedido ese sábado si hubieran creído las palabras de Jesús? Yo les voy a decir qué hubieran dicho. Hubieran dicho, gloria a Dios. El Maestro está reposando en el sepulcro de su obra de redención. Murió el sexto día y conforme a lo que sucedió en la creación, está reposando hoy en el sepulcro de su obra de redención. Ese día hubiera sido un día de gran gozo y de felicidad, porque hubieran reconocido que Jesús los había salvado de sus pecados. Se hubieran regocijado también de que el siguiente día Jesús iba a resucitar. Probablemente hubieran estado esperando en el sepulcro temprano en la mañana para la resurrección del Señor Jesucristo. No era el propósito de Jesús que estuvieran tristes. Quería que estuvieran llenos de gozo, sabiendo que Jesús había cumplido, había acabado la obra de su Padre y ahora estaba reposando en el sepulcro conforme al mandamiento de Dios. En Hechos 2, 25 al 27, está hablando aquí el apóstol Pedro en el día del Pentecostés, está citando el Salmo 16 y dice lo siguiente: porque David dice de él, David escribió de Jesús en el Salmo 26, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y luego aquí está hablando Jesús y se está registrando 1000 años antes que ocurriera. Dice, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Proféticamente Jesús está hablando aquí de sí mismo. Dice, mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué dice que su carne descansará en esperanza? Porque el Señor Jesucristo estaba descansando en el sepulcro de su obra de redención, pero tenía la seguridad de la resurrección porque le dijo a su Padre, no vas a dejar mi vida en el sepulcro, ni tampoco vas a permitir que mi cuerpo vea corrupción. Jesús hizo lo mismo en la redención que había hecho en la creación.